A ver cómo podemos buscar una función que pase por todos estos puntos. Vamos a interpolar estos puntos a través del método de Lagrange, a través de un polinomio de Lagrange. Para ello, lo que tenemos que hacer son los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a identificar cuál es el vector de soporte. El vector de soporte es la parte X de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, este punto de aquí sería el -3, 0,1. Entonces, el soporte, la parte X de este número, pues sería el 3. Bueno, pues aquí tenemos el valor de X que se correspondería a cada uno de esos puntos. Ese es el soporte. Para este caso de aquí, el soporte es -3, -1, 0, 1 y 3, que se corresponderían con estos puntos que están marcados en negro. Vamos a ver cómo se interpola por Lagrange, pero primero vamos a ver el polinomio de base de Lagrange. El polinomio de base de Lagrange que tenemos que calcular, vamos a tener que calcular un polinomio de base de Lagrange por cada punto del vector de soporte, para cada punto del eje X que, como comentaba, se corresponde con los puntos a interpolar. Vamos a ver un ejemplo concretamente para este punto -3. Es decir, vamos a obtener el polinomio base de Lagrange para S1, es decir, este número de aquí, concretamente en -3. Y repito, este proceso lo tendríamos que hacer para cada uno de los vectores. Bueno, pues en este caso, el polinomio de base de Lagrange para este punto es aquel que toma el valor 1 para el punto que vamos a obtener el polinomio. Es decir, que para el punto -3, que para la coordenada -3, va a tener el valor 1. Y para el resto de las coordenadas del vector de soporte va a tener el valor 0. Esa es la definición del polinomio base de Lagrange para un punto concreto. Insisto que es este de aquí. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se hace en MATLAB calculamos este polinomio para este ejemplo concreto a través de comandos que trabajan con polinomios en MATLAB. Lo que vamos a hacer es representar el vector de soporte, le llamamos S, y le asignamos estos valores que se corresponden con el vector de soporte o los puntos de soporte que están marcados aquí. Vamos a obtener los valores para los que el polinomio va a tomar el valor 0. Es decir, si lo estamos haciendo para el punto -3, como es en el ejemplo, los valores para los que el polinomio va a tomar 0 es -1, 0, 1 y 3. Esto es las raíces del polinomio que tenemos en esta imagen. Bueno, pues las raíces del polinomio son todos los puntos del vector de soporte, excepto para el cual estamos calculando el polinomio. Lo que vamos es a calcular un polinomio que le llamamos Q, y este polinomio es el polinomio formado por las raíces que hemos obtenido anteriormente. Bueno, pues este polinomio lo vamos a obtener a través del comando poly, que lo que hace poly es sencillamente le pasamos una serie de valores y nos da el polinomio para estos valores. En este caso, como os decía, es el formado R, es el formado por los puntos, por el vector de soporte que tenía el valor 0. A ver exactamente qué polinomio nos daría. Para ello voy a utilizar el command Windows. Aquí le voy a decir que asigne en R estos valores, que recordar es las raíces del polinomio anterior. Y ahora vamos a decirle que calcule Q para ver exactamente qué nos da. Bueno, pues como veis, Q lo que nos va a dar es estos valores: 1, -3, -1, 3, 0. ¿Y esto qué significa? Bueno, cuando se trabaja con polinomios, en MATLAB lo que va a representar son los coeficientes del polinomio. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. Eso quiere decir que el polinomio será de grado 4, es decir, el número de coeficientes menos 1. Concretamente, este sería el polinomio Q. Es decir, cuando obtenemos este vector, lo interpretamos como este polinomio. Como veis, sería el primer término sería el grado n del polinomio, x elevado a la cuarta, menos 3x cubo, menos x cuadrado, más 3x más 0. Bueno, pues esto sería la representación de un polinomio en MATLAB. Recordar que este comando lo único que hace es obtener el polinomio, lo representa de esta forma, como un vector,
a partir del soporte que le demos. Y en este caso, este soporte, recordar que se corresponden con las raíces de este primer polinomio que queremos calcular. El siguiente paso que vamos a realizar es calcular un valor que se corresponda con el valor del polinomio q para x igual a menos 3. Polival lo que hace es que le pasamos un polinomio, un valor, y lo que se hace es sustituye x por este valor y lo guarda en el lado izquierdo de signo igual, en este caso v. Concretamente, lo que estamos haciendo en este caso, recordar que q, el polinomio que habíamos obtenido es este, le damos el valor x menos 3 y nos va a calcular el valor de ese polinomio. Es decir, lo que va a sustituir es menos 3 en la x. ¿Y por qué menos 3? Porque recordar que estamos calculando el ejemplo, el polinomio de base de Lagrange, concretamente para este punto. Por lo tanto, aquí lo que estamos poniendo es el punto sobre el cual estamos poniendo el polinomio de Lagrange. El siguiente paso que vamos a realizar es ya obtener los coeficientes de este polinomio que hemos dibujado anteriormente. ¿Y cómo obtenemos esos coeficientes? Pues dividiendo q, que es el polinomio q, lo vamos a dividir por el valor que hemos calculado anteriormente. Podemos ver el valor de ese polinomio, de los coeficientes, pues diciéndole en el command Windows que nos muestre el vector c. En este caso, observar que lo que he hecho es que estoy guardando en un vector, se llama c, desde el 1 hasta 5 estos valores. Estos valores que estamos viendo aquí serían los coeficientes del polinomio. Esto quiere decir que el polinomio de base de Lagrange para el punto 1 se correspondería con este polinomio de aquí. Como veis, estos son los coeficientes que he ido trasladando y este sería el polinomio de base calculado, insisto, para el caso del punto menos 3. Y en este caso tenemos, como decía, tenemos los coeficientes del vector que lo guarda en un vector c. Esto gráficamente lo podemos ver aquí, donde aquí tendríamos el vector del polinomio de base de Lagrange para el caso de menos 3, del punto menos 3, y este sería el polinomio, como ya lo hemos visto anteriormente, y c sería, en este caso, un vector o la primera fila de una matriz, c, si se quiere, donde estos son los valores que tendríamos guardados. Bueno, pues con esto hemos visto ya cómo obtener ese polinomio de Lagrange. Que ya lo tenemos calculado, podemos calcular varias cosas. Pues, por ejemplo, podemos dibujar el polinomio. Para ello, lo que vamos a hacer es el comando all-on, que lo que recordar, esto lo que hace es que nos va a poner en una misma ventana, en una misma hoja de cuaderno, los distintos gráficas que vamos a hacer. Obtenemos el eje X. Aquí observar que una cosa es los puntos del soporte, que el primero es menos 3 hasta 3 y aquí tenemos pues 5 puntos de soporte. Y otra cosa cuando vamos a dibujar es que queremos que nos dibuje pues muchos puntos, empezando en menos 3 hasta 3, pero muchos puntos juntos. Es decir, que vamos a obtener primero el tramo de dibujo. Eso lo obtenemos con el comando lineSpace. Esto lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo desde el menos 3 hasta el 3, es decir, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, pues calcúlame 200 puntos. Por lo tanto, aquí va a tener muchos puntitos juntos para calcular. Después lo que vamos es, con esto ya tendríamos este eje. Ahora vamos a calcular el eje Y. ¿Y cómo lo hacemos? Recordar que en C teníamos los coeficientes del polinomio de base de Lagrange, el interpolador, sobre el cual después vamos a hacer la interpolación. Por lo tanto, este coeficiente que se correspondía a recordar con este polinomio, pues lo que vamos a hacer es con el comando polival, que básicamente es decir, oye, para este polinomio que acabamos de calcular, que es este de aquí, dame los valores que va a tener para los distintos x. Observar que antes aquí poníamos un solo punto, x igual era menos 3, pero aquí este x, ¿qué es? X está formado por 200 puntos. Empieza en el menos 3 y acaba en 3. Por lo tanto, y lo que nos va a dar son 200 puntos que se corresponderían con cada punto del vector x. Y ahora aquí le vamos a decir que nos dibuje xy, es decir, el vector x formado por estos puntos, el vector y formado por este punto, que recordar que es el valor del polinomio para estos de aquí,
y bueno, le vamos a decir que el ancho de la línea sea 4. Bueno, pues vamos a ejecutar este programa y pues dibujará este gráfico de aquí, que es el polígono. Observar que aquí a lo mejor nos cuesta un poco ver cuáles son los puntos en los cuales tiene el valor cero. Si lo queremos ver de una forma mejor, podemos dibujar esta línea, es decir, podemos coger y tratar de dibujar esta línea. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a decir que dibuje una línea entre qué puntos, entre -3, 0 y el 3, 0. Es decir, le vamos a decir que dibuje una línea desde este punto de aquí, desde el -3, 0 hasta el 3.0. Si ahora volvemos a ejecutar este programa, pues nos volverá a calcular la imagen, que como veis aquí ya se ve que este polinomio para el punto -3, que es el que hemos calculado, tiene el valor 1, para el punto -1 tiene el valor 0, para el punto 1 tiene el valor 0 y para el punto 3 tiene el valor 0. Bueno, pues con esto hemos hecho no solo el polinomio, lo hemos dibujado, hemos hecho algunas comprobaciones y podemos hacer alguna comprobación más. Por ejemplo, podemos poner, decirle que me calcule el valor que tiene el polinomio para el punto -3. Si está bien hecho, nos tendría que dar 1. Como veis, este de aquí podría decir lo mismo. Puedo decir que me ponga polival, pues para el punto -1. Si está bien hecho, tendría que dar 0. Entonces, como veis, estamos comprobando los valores. O puedo poner polival C directamente para el vector S. Como veis, me va a dar para el vector S, lo tenemos aquí, pues este sería el valor para el primer punto, 1, el valor para el segundo punto 0, el valor para el tercero 0, para el cuarto 0 y para el tercero. Con lo cual, como veis, se cumple la definición del polinomio base de la Gran. Por lo tanto, como veis, lo que hemos hecho es, en este vídeo, pues cómo calcular el polinomio base de Lagrange para el punto -3 y como decía ahora después, eso lo veremos en otro vídeo, tendremos que hacer un programa para calcular el polinomio base de cada uno de los puntos del vector de soporte.